Buenos días, profesor y compañeras. El día de hoy voy a exponer sobre las fuentes de radiación, que es el taller número 2 de la actividad del curso Radiobiología y Radioprotección. Bueno, en la introducción, este trabajo vamos a estudiar lo que es la radiación y los problemas que causan al ser humano, además de las medidas que debemos de tener en cuenta para evitar algunas enfermedades. Trabajamos en colaboración con todo el grupo, nos ayudamos a superar las debilidades de los demás y los compromisos que asumimos con nuestros maestros cuando realizamos tareas integrales para maximizar nuestras calificaciones. Bueno, como el primer punto, fue elaborar un mapa mental con las definiciones de exposición médica, ocupacional y del público en general, que es la resolución 141834 del Ministerio de Minas y Energías en Colombia, lo que hoy vamos a exponer. Entonces, bueno, como primer instancia tenemos la exposición médica. Bueno, como primera instancia tenemos lo que es la exposición médica, que es el nivel de exposición que experimenta un paciente durante un diagnóstico o un tratamiento médico o dental. La exposición puede ser causada intencionadamente por personas distintas al personal ocupacional expuesto, pero que voluntariamente reducen el dolor y garantizan la salud de un paciente. Los voluntarios de un programa de investigación biomédica que implicaba exposición se verán afectados de manera similar, es lo que explica la resolución. Como recomendación de la exposición médica, detectando, teniendo en cuenta la información proporcionada por el proveedor, posibles fallos de funcionamiento de los equipos, también los errores humanos que puedan proveer exposiciones médicas inesperadas, tomar todas las medidas razonables para prever accidentes y errores, incluida la de seleccionar personas debidamente calificadas para asegurar la calidad y la gestión de los equipos, el diagnóstico y el tratamiento. Como segunda opción, tenemos la exposición ocupacional, que es cualquier exposición de los trabajadores distinta de las excluidas del alcance de esta regla y las exposiciones debidas a métodos o fuentes de trabajo excluidos en esta regla, como lo muestra la imagen amarilla, eh, tener letreros de precaución como el área de radiación o solo puede ingresar personal autorizado. Para esa exposición tenemos la recomendación, que es cumplir con todo lo de la regla, los procedimientos de seguridad aplicados y especificados por el propietario registrado o el licenciado, usar adecuadamente los dispositivos de monitoreo de radiación y provisión de equipo y ropa de protección. Como tercera exposición tenemos la exposición del público, que es en general, que es a fuentes de radiación, excluida la exposición ocupacional o la exposición médica, y la exposición a la radiación natural de fondo normal en un área determinada, pero incluida a la exposición de fuentes, operaciones y situaciones de emergencia permitidas. Como recomendaciones a esta exposición está la administración de normas, de procedimientos y disposiciones reglamentarias de protección y seguridad relacionada con el contacto con el público y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento. Para así mismo pues asegurar. Bueno, como segundo punto tenemos las infografías. Nos piden 5 tipos de generadores de radiación. Como primera instancia, pues tomé los rayos X, que es un generador ionizante. Los rayos X porque son una forma de radiación electromagnética similar a la luz visible. Coloqué la imagen de un rayos X, las partes del rayos X,
De primera parte está pues el tubo de rayos X, segunda parte el colimador, el tercero es la columna o sistema mecánico del soporte. En el cuarto encontramos la mesa de exploración, en el 5 la bandeja portachasis, en el sexto el estativo o el buque mural y el 7 es la consola del control. ¿Qué tipos de radiaciones se generan o se detectan? Bueno, ya dijimos que los rayos X es una radiación ionizante, por lo cual generan radiaciones electromagnéticas, radiaciones gamma y radiación ultravioleta. ¿Qué detectan? Las rayos X detectan lo que son lesiones, alteraciones anatómicas, fracturas, entre otras. En el otro punto tenemos cómo se producen los rayos X, características y de frenado. Bueno, la radiación característica se produce cuando el electrón emitido se ralentiza e interactúa con el núcleo del átomo. ¿Sí? Eso se produce porque la radiación Bremsstrahl y estas dos radiaciones constituyen el 1% de los fotones de los rayos X. ¿Cómo se producen los rayos gamma? Los rayos gamma o radiación gamma son radiaciones electromagnéticas resultantes de una radiación de elemento o de un proceso atómico y en general este tipo de radiación crea lo que son fenómenos violentos en la astrofísica. Este tipo de radiación se produce por la desoxigenación de un núcleo atómico o su transición a un estado de menor energía y por la desintegración de isótopos radioactivos. Bueno, esto es toda mi presentación. Le doy la palabra a la compañera que sigue. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marcela Lozano y voy a explicar el quinto punto de la guía. La desintegración radiactiva es un proceso natural en que los núcleos atómicos inestables se transforman en otros núcleos más estables, liberando así una radiación en el proceso. Esto ocurre debido a la inestabilidad de ciertos núcleos atómicos que tienen una cantidad de protones y neutrones que no son óptimos para la estabilidad nuclear. La desintegración alfa es cuando un núcleo emite una partícula alfa, que consiste en 2 protones y 2 neutrones. La desintegración beta es cuando un neutrón se convierte en un protón, emitiendo una partícula beta negativa en el proceso. La radiación gamma se caracteriza porque no está compuesta por partículas, sino por fotones de alta energía. Esta radiación es muy penetrante y puede atravesar materiales densos y gruesos. Estos tres son como los más conocidos. Está también la captura electrónica, que es un proceso en el que un núcleo inestable captura un electrón de las capas internas para convertir un protón en neutrón, generando un núcleo más estable. Encontramos también la conversión interna, que es un fenómeno radiactivo en el que un núcleo en estado excitado emite un electrón o positrón de su propia estructura anatómica, en lugar de emitirlo desde el núcleo. Encontramos el esquema de decaimiento del flúor 18. Este implica su desintegración a través de la emisión de protones y la captura electrónica formando oxígeno 18. Su semivida de aproximadamente 110 minutos es importante en la planificación y administración de exámenes de diagnóstico por imagen. El yodo 131 implica su desintegración a través de la emisión de partículas beta y la captura electrónica. Su semivida es de aproximadamente 8 días. El esquema de decaimiento del tecnecio 99 implica su desintegración mediante la emisión de rayos gamma. Su semivida es de aproximadamente 6 horas.
y esto lo convierte en un isótopo seguro y eficaz. Mi nombre es María Islena Gómez Rojas. A continuación les voy a hablar sobre la actividad 7 de radiobiología y radioprotección. Tenemos una población de 5.000 núcleos radioactivos de flúor 18. Se sabe que la constante de desintegración es igual a 1,050 por 10 y esto hay que averiguarlo. ¿Qué significado tiene el número 1,050 por 10? Representa la tasa a la cual los núcleos radioactivos de flúor 18 se desintegran. Es decir, nos indica cuántos núcleos se desintegran por segundo en una muestra dada. ¿Cuántos núcleos de flúor 18 quedará aproximadamente al cabo de 120 minutos? Número igual 5000 cantidad inicial del núcleo de flúor 18 igual 1, 0,50 por 10, la constante de desintegración, tiempo igual 220 minutos. Eso los convertimos en minutos a segundos. 120 minutos igual 13,200 segundos. Aplicamos los valores a la fórmula y calculamos número de tiempo. Número de tiempo igual 5000 por elevado menos 1, 0,50 por 10 por 13,200. Tiempo igual 1000,250,36. ¿Cuántos tiempo debería pasar para que la población inicial se reduzca a una cuarta parte? ¿Cómo ejecuté la siguiente fórmula? Un cuarto por el número inicial es igual a la cantidad por el número elevado a la constante de la desintegración por el tiempo dividido ambos lados de la ecuación por el número inicial y obtenemos que un cuarto es igual a elevado menos constante de desintegración. Calculando el logaritmo natural en ambos lados, obtenemos que un cuarto es igual a menos constante de desintegración por el tiempo. Despejamos de la ecuación t igual logaritmo natural por un cuarto, dividimos la constante de desintegración. Ahora sustituimos el valor de la constante y calculamos el tiempo, el cual sería tiempo es menos logaritmo natural por un cuarto dividido en menos 1,050 por 10 elevado a la 4 y se obtiene que t es igual a 6606,67 segundos. Entonces, el tiempo para que la población inicial se reduzca a una cuarta parte aproximadamente sería 6606,67 segundos. Gracias. Actividad número 9. Tenemos una muestra de tritio isótopo radiactivo del hidrógeno de 500 gramos, la cual contiene 2000 núcleos. El periodo de desintegración del tritio es de 12,3 años. Averiguar. ¿Qué significa la cifra de 12,3 años? Es el tiempo que necesita esa cantidad radiactiva en desintegrarse. Calcular de esa muestra en la actualidad. Cuando nos piden calcular la actividad inicial y nos dan la constante de desintegración y nos dan el número de núcleos, utilizamos esta fórmula. Esto quiere decir logaritmo natural que equivale a 0,693, lo dividimos con 4.440 días, que es pues, la cantidad que nos dan en 12,3 años. Seguida, logaritmo natural que equivale a 0,693, lo multiplicamos por este resultado. Este resultado que vemos acá lo sacamos de multiplicar los 4.440 días por 24 horas. Ese resultado lo multiplicamos nuevamente por 60 minutos
y seguido 60 segundos. Y nos da este resultado que vemos acá, que son los segundos. Y acá tenemos el resultado actual de la actividad. Calcular la actividad de esa muestra dentro de 24.6 años. La actividad de esa muestra para este tiempo debe ser el doble de la actividad de desintegración indicada de 12.3 años, es decir que para ese tiempo la capacidad de desintegrar 4.000 núcleos de tritio.